Bueno, seguimos en nuestra agenda abierta y tal como le comentábamos, el gobierno de Bolivia envió formalmente al secretario general de Naciones Unidas la solicitud para adherirse a la Convención Única sobre Estupefacientes, que es la que data de 1961. Pide que a partir del 1 de enero se pueda adherir Bolivia. Recordemos que hace como 6 meses ya había anunciado que se retiraba. ¿Por qué? Porque lo que dice esa convención es incompatible con la Constitución de Bolivia. Enrique Rivera es periodista, está con nosotros desde Bolivia. Un placer saludarlo, Enrique. Bienvenido a nuestra agenda abierta y bueno, aprovecho para desearle un muy buen año. Igualmente, Lourdes, un gran abrazo a todos los amigos que siguen Telesur día a día. Enrique, la primera pregunta, ¿por qué es incompatible la convención actual con la Constitución de Bolivia? Sabemos que es la hoja de coca, pero ¿qué entra en conflicto entre estos dos textos? El artículo 385 de la Constitución Política del Estado de Bolivia dice claramente que se respetarán los usos y las costumbres de los pueblos originarios. La propia Organización de Naciones Unidas también garantiza el uso y costumbres de esos pueblos originarios. De modo que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia no es compatible con lo que pretende realizar la Convención sobre Estupefacientes, ya que la hoja de coca no es un estimulante químico, es una hoja natural energética que apenas contiene el 0.8% del alcaloide de la cocaína, que se degrada finalmente en el organismo. De modo que esas incongruencias no son tomadas en cuenta. Tengo que señalar claramente y específicamente que Harvard, la Universidad de Harvard, realizó en 1975 un estudio puntual donde determina los usos benéficos de la hoja de coca en el organismo humano, especialmente en temas de salud. O sea, incluso esa institución, no hablamos de Harvard, de los Estados Unidos tan reconocida, hablando de esos usos medicinales. Es una adhesión con reserva, dice la carta enviada por parte de la Cancillería de Bolivia con fecha del 29 de diciembre. Esa reserva pide justamente eliminar la parte que criminaliza o que castiga ese masticado de la hoja de coca. ¿Qué significa que esa adhesión con reserva, cómo se llevaría a cabo? ¿Hace falta ahora la respuesta de Naciones Unidas? La posición del presidente Evo Morales es tácita y clara. Si no se respeta este uso milenario precolombino de hace muchísimos siglos, Bolivia dejará finalmente esa convención. Entiendo que esa es la determinación del gobierno del presidente Evo Morales, de que si no se acepta el uso tradicional de la hoja de coca, que no solamente es medicinal, sino también social, finalmente Bolivia va a retirarse de esta convención porque contraviene lo que había señalado, lo que está enmarcado en la propia Constitución Política del Estado Plurinacional. Es un derecho que asiste al presidente y a Bolivia y que debe ser además compartido por los pueblos vecinos, especialmente los pueblos andinos, que también utilizan la hoja de coca en diferentes rituales ancestrales como tratamiento para algunas medicinas. La hoja de coca tiene 14 alcaloides, pero solamente el 0.8% en una proporción inferior contiene la cocaína. De modo que, ¿por qué la Coca-Cola utiliza la materia prima? ¿Por qué las industrias farmacéuticas analgésicas utilizan la materia prima de la coca para realizar su producción? Es bueno también señalar que acá en Bolivia está emergiendo una industria que, sin embargo, es incipiente, ya está siendo catalogada como importante y fundamental. La industrialización de la hoja de coca en jarabes. Me he permitido traer uno, por ejemplo, contra la tos y contra el asma. Tenemos otro producto de esta industria farmacológica natural y ecológica, un jarabe contra la próstata y además esta pomada que sirve para la hemorroides. Es decir, que si Bolivia tuviera un mercado mayor a nivel del exterior, la industrialización de la hoja de coca podría ser una alternativa viable y sobre todo saludable. Nos menciona y nos muestra algunos de los productos en estas fechas, en diciembre también compartían ese pan dulce o panetone, como se lo llama también, con sabor a hoja de coca. Por cierto, el pedido de Bolivia lleva una copia de la Ley 147 aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, las instituciones lo apoyan, pero también el pueblo. Enrique, permítame compartir testimonios desde La Paz que nos cuentan qué significa la hoja de coca para ellos. La hoja de coca es sagrada, es cultural de nuestra Bolivia. Sí, queremos su despenalización.
bueno, la despenalización, en trabajo, en industria, como nos menciona usted, Enrique. Sin embargo, permítame preguntarle por las versiones, por ejemplo, de la oposición en Bolivia, bueno, y de muchos otros sectores de nuestro continente. Dicen que Bolivia ahora va a poner en riesgo la cooperación con otros países para enfrentar el narcotráfico por salirse de esa convención. ¿Cuál es su visión? Bueno, la política es el arte de hacer posible lo imposible y de hacer imposible lo posible. Siempre van a existir voces opuestas a lo que un gobierno determina. Puede darse esa figura, como también puede no darse esa. Lo cierto es que la verdad se sabrá este año, cuando Bolivia definitivamente fije su posición en esta convención. Existe un riesgo, es evidente, pero uno debe asumir la verdad en las circunstancias y en las coyunturas actuales. Tal vez no era necesario. ¿Usted cómo, ayúdeme a calificar este pedido, ¿no? Este pedido de adhesión con reserva? ¿Es un capricho del gobierno? ¿Es un derecho? ¿Es reivindicar la historia? ¿Dónde tendremos que ubicarnos? Yo creo que debemos reivindicarnos en la historia, porque el uso de la hoja de coca en diferentes niveles y aspectos data de hace muchísimos siglos atrás. No solamente en Bolivia, sino, repito, en los países andinos. Existen referencias a través del hallazgo de cadáveres modificados de la cultura incaica, donde la hoja de coca está en bolsas llamadas chuspas e incluso en la propia boca de quien ha sido enterrado con la hoja de coca como un homenaje para ir al más allá. De modo que la hoja de coca tiene su costumbre, su tradición, pero también su historia. No creo que sea un capricho, sino simplemente una exigencia de los pueblos, sobre todo originarios, que forman parte de la historia a través de la hoja de coca, considerada como la hoja milenaria, la hoja sagrada, la hoja de los incas, con muchas definiciones que vienen mucho antes de la llegada de los propios colonizadores españoles. Y vamos conociendo de a poco más testimonios que nos llegan también desde allí, Enrique. Multiplicando ese reclamo por poner fin a la visión occidental que se tiene de este acullico. Acá lo tenemos. Pedimos nosotros la hoja de coca despenalización, en la cual la coca no es cocaína, sino es una medicina natural. Usted sabe incluso, Enrique, que el representante de Bolivia en Venezuela, el embajador Jorge Alvarado, cada vez que nos acompaña y nos visita y nos ayuda a reflexionar sobre diferentes temas, él también nos trae algunos productos elaborados, desde el té de coca, tal vez que es el más conocido, hasta diferentes elementos y productos que van saliendo de esa industria. Usted nos hablaba y nos mostraba algunos de ellos. En términos de producción y en términos económicos, ¿qué significaría para el país disparar todo ese camino y esa carrera para producir elementos con esa hoja que usted la llamó milenaria? Bueno, significaría una luz verde para muchas familias que están sumergidas en la pobreza. Significaría la apertura de mercados que permitirían una dinámica económica realmente sustentable y sostenible para salir de esa pobreza. Bolivia necesita más empleo y la industrialización de productos en base a la hoja de coca significaría una real y verdadera alternativa, no solamente en productos para la medicina, sino también para la belleza. Le comento, Lourdes, que existen champús y cremas con excelentes resultados para mejorar la piel, mejorar el cabello y lucir más lozano. Es decir, que debería existir un diagnóstico veraz y no estigmatizado de la hoja de coca para aprovechar sus productos naturales. Por ejemplo, yo conozco a una persona longeva en los yungas paceños que tiene 130 años de edad. Es un abuelo bien plantado y que continúa trabajando, que practica el acullico o el picheo durante 3 veces al día con resultados realmente óptimos. 130 años, Enrique. Así es. Qué bueno. Bueno, Enrique, gracias por compartir su visión y esas experiencias bien concretas. Le mandamos un abrazo desde Caracas y hasta la próxima. Hasta luego, un abrazo y gracias. Feliz año. Igualmente, era Enrique Rivera desde Bolivia. Por cierto, recordemos que CELAC, esa comunidad de estados latinoamericanos y caribeños recién nacida en diciembre de 2011, también firmó uno de los documentos conjuntos. 33 países de nuestra región apoyan esa lucha por el reconocimiento de esa hoja milenaria en Bolivia. Bueno, nos vamos a despedir, se nos acabó el tiempo de nuestra primera agenda en la mañana de este enero 2012, pero recuerda que tiene un correo, las redes sociales también a su disposición. Pase buena mañana, siga en Telesur y al mediodía otra agenda abierta.